Ahorita sí, Acaba de terminar de entregar, por eso yo creo que viene. ahorita Y ya. creo que empezamos porque es Sí. un tema Sí. larguito, hemofilias, ¿verdad? Ok, sí. Gracias. Bueno, vamos a empezar hemofilia y vamos a ver casos clínicos y con los casos clínicos vamos a ir viendo como cosas muy puntuales de hemofilia. Y el primer caso es una enfermería de 30 años que tiene un embarazo de 12 semanas de gestación y es un niño el que viene del embarazo. Y en su familia salud existe historia familiar de hemofilia A severa. El padre de la embarazada tiene y algunos tíos paternos de la embarazada también tienen hemofilia. Y preguntando si alguien en la familia tuvo una muerte temprana o alguna muerte por alguna hemorragia, nos comenta que su bisabuelo paterno falleció a una edad joven de una hemorragia. La embarazada le envían tanto a genética, hematología pediátrica y hematoadultos para dar consejo genético, para saber si ella tiene, es portadora de hemofilia y si su hijo tiene riesgo de tener hemofilia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando estamos evaluando a un paciente con hemofilia, pues, bueno, una de las primeras cosas es hacer la historia clínica, ¿no? Y en la historia clínica tenemos que preguntar sobre antecedentes familiares. Entonces aquí ya me están diciendo que sí hay historia familiar de hemofilia. Entonces tenemos que saber cómo hacer un árbol genealógico y dependiendo del árbol genealógico tenemos que saber cómo interpretarlo para saber qué tipo de herencia tiene esta enfermedad. Que no sabemos si es hemofilia o si no es hemofilia, ¿no? Eso es lo que nos dicen hasta ahorita. Pero entonces tenemos una mujer, ¿se acuerdan? Para hacer un árbol genealógico, las mujeres se representan en un circulito y los hombres con un cuadrado. Entonces está la embarazada y este es el esposo de la embarazada o el padre del bebé. Y nos está diciendo que el papá de ella tiene hemofilia. Es que el coche de arriba no. Esta línea de ¿Dónde quedó? arriba. Y estos bueno, están embarazados. Y ya sabemos que lo que tiene el embarazo es un niño. Entonces, el papá de ella tiene hemofilia y luego nos está diciendo que varios tíos paternos tienen hemofilia. Entonces, el papá tiene algunos hermanos, no sabemos cuántos, pero los hermanos tienen hemofilia, ¿no? Y a lo mejor si preguntamos más allá, sabemos que las hermanas del papá no tienen hemofilia, ¿no? Eso ya haciendo como más preguntas, porque a veces la familia no te va a decir de que, ay, no, ninguna mujer tiene hemofilia. Entonces tienes que ser como, pero tal vez muy sobrinos, ¿no? Ajá, entonces también tienes que preguntar, exacto. Pero no lo puse aquí porque así hubiera hecho, pero si le preguntas, a lo mejor te dice, ay, y una de mis tías tiene un niño, ¿ves? Que también tiene una enfermedad de sangrado, sangra mucho, pero tiene un año de edad, entonces realmente nunca lo han evaluado, pero me han dicho que sangra de más, ¿no? O puede que aquí ya te digan que tienen, bueno, se habla más joven, ¿no? Entonces, bisabuelo paterno de la embarazada. Entonces, aquí vamos, eran sus padres, ¿no? Y luego vamos con sus abuelos. Y al parecer los abuelos estaba todo bien, tanto el hombre como la mujer, porque no nos dice que tenga nada. Pero el bisabuelo, uno de los bisabuelos, tiene, se murió porque, se murió por una enfermedad hemorrágica, no exactamente qué es. Entonces aquí tenemos que saber cómo se hereda la hemofilia para saber si la hemofilia viene del lado del mamá o del lado del papá, ¿no? Entonces ustedes aquí, ¿dónde creen que vengan? ¿De quién creen que sean estos papás? ¿De esta mujer o de este hombre? Okay. Entonces, muy probablemente esta mujer era una portadora, ¿no? De hemofilia. Portadora o tenía hemofilia, no sabemos si tenía síntomas o no tenía síntomas,
y este hombre probablemente también tenía hemofilia. Entonces, lo que vemos en un lógico de una herencia ligada al X recesiva es que no vamos a ver mujeres afectadas, aunque sí sabemos que en la hemofilia sí puede haber, y que va a haber puros hombres afectados, y en varias generaciones también, ¿no? No es algo que pasa solamente en una generación como algo que es autosómico recesivo, que no lo vas a ver en todas las generaciones, pero vas a ver muchos afectados en una misma generación. Entonces, es una enfermedad recesiva ligada al X. Nos lo mandan a nosotros en hematología pediátrica porque tenemos que decirle a la mamá cuál es la probabilidad de que su bebé tenga hemofilia, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo saben cuál es la probabilidad de que un bebé tenga o no tenga hemofilia? En este caso. Es un patrón de herencia ligada al X. Ajá. Entonces, si es hombre, se supone que recibe un X de la mamá y un X del papá, pero el X del papá es el que está afectado, así que hay un 50% de que si es hombre tenga hemofilia y un 25% de que tenga hemofilia, independiente si es varón o mujer. Entonces, lo primero que tenemos que saber Es Pues si la mamá es portadora. Ajá, primero tenemos que saber si la mamá es portadora y luego ya vamos a hacer todas las Claro. conclusiones. Entonces, ¿es la mamá portadora, cómo sabemos, o la mamá no es portadora? Porque eso cambia completamente o sea, la probabilidad de que un niño tenga o no tenga hemofilia. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar a esta embarazada o una mujer que va por consejo preconcepcional porque en su familia hay hemofilia? Hay un término que se llama portadoras obligados y probables portadoras, que ya es un término que se dejó de usar en los nuevos del 2020. Pero se supone que un portador obligado era aquella mujer que tiene un familiar en primera línea con diagnóstico de hemofilia. Ajá. O sea, Bueno, si ponemos este árbol genealógico, sí es una portadora obligada. ok. Pero no es un- Pero de eso todas no. formas se tendría que hacer la determinación, los aromatización de factor y las escalas para ver si es sintomático o no. Ok, entonces primero hay que preguntar si ha tenido algún tipo de sangrado, ¿no? Y nunca ha tenido ningún tipo de sangrado. Y luego, pero aún no saben de todas maneras. Entonces, ¿qué estudios harían? Estudio genético. Así, de primera, estudio genético, 20,000 pesos. Bueno, no, la determinación de factor. No, o sea, está bien, pues, está bien. Si tienes dinero para Sí, hacerlo. lo seguro. Muchas veces ya llegaron con el estudio genético en este punto y entonces ya es mucho más fácil darle las probabilidades. Pero entonces, estuvo muy bien lo que está diciendo Said. Tenemos que saber si hay algún familiar afectado. Por ejemplo, si hay un niño, o sea, si la mamá, ya aquí me dijeran, ella ya tiene otro hijo aquí y que el otro hijo tiene hemofilia, aquí estamos completamente seguros que la mamá es portadora, ¿no? Porque sería extremadamente raro que ella no le hubiera pasado este gen y hubieran tenido una mutación en el gen X cuando el niño tenía de que 2 horas de vida en las primeras reproducciones de las células. No es como completamente fuera de la realidad lo que puede pasar. O sea, que fue una mutación de nuevo o en los primeros momentos después de la concepción. Entonces, con esto ya aseguramos que la mamá sí es una portadora y entonces ya podemos dar el riesgo en este bebé. Tenemos que preguntar si tiene hermanas con niños con hemofilia, que fue de la que ya hablamos. Entonces, por ejemplo, aquí ya sabemos que es portadora y ella también tiene probabilidades de ser portadora. Historia personal de sangrado, que dijimos que no tiene, y entonces ahí es cuando vamos a hacer los estudios de sangre, que tenemos que pedir los factores, pero recordemos que no solo el factor 8, o sea, también tenemos que hablar sobre el factor de von Willebrand, el TTPA prolongado y los estudios genéticos. Muchas veces, aunque sea portadoras, el TTPA no va a estar prolongado y también muchas veces el factor 8 o el factor 9, hablando de hemofilia B, va a estar normal, o sea, va a estar arriba del 40%, ¿no? Pero eso no quiere decir tampoco que la paciente no tenga no sea portadora de hemofilia, porque tener un gen afectado de hemofilia reduce más o menos el 50%, ¿no? Porque tenemos 2 genes para casi todos, más bien 2 alelos para el mismo gen, casi todos los genes. Entonces, si me quitan uno o uno no está funcionando bien, reduce más o menos el 50% de la actividad. Pero supongamos que ya tendría una actividad de 150% si tuvieran los dos buenos. Si lo reduces a la mitad, es 75%. Entonces sí puede ser portadora, aunque tenga un factor 8 o un factor 9 normal. De hecho, solamente está bajo en el 30% de las portadoras.
Luego tenemos que hacer una relación entre factor 8 y factor von Willebrand, porque tenemos que saber si hacer la diferencia entre von Willebrand y factor 8 cuando encontramos un factor 8 bajo. Entonces, en caso de hemofilia, el factor 8 está mucho más bajo que el factor von Willebrand, y en caso de von Willebrand, el factor von Willebrand está mucho más bajo que el factor 8, y podemos hacer diferentes relaciones, y dependiendo cuál sea la relación, una es más común que otra. Pero supongamos que todo esto fue negativo y ella realmente quiere saber cuál es la probabilidad, si la probabilidad es nula o si hay un poquito de probabilidad. Entonces, ¿cuándo podríamos ofrecer el test genético? Si la mamá quiere. ¿El test genético se lo harían al niño o se lo harían a la mamá? O sea, ¿al feto o a la mamá? A la mamá. Ajá. Sí, o sea, porque también es una pregunta, ¿no? Ustedes están explicando y a lo mejor la mamá piensa que va a ser al niño y con eso confirmamos 100% si el niño está afectado o no está afectado, pero hay que ver como los riesgos, ¿no? Que también se podría hacer un test genético al niño, pero los riesgos son mucho más que los beneficios que tendrían de eso. Muy bien, y ahora sí vamos a lo que estaba hablando Sai, de cómo saber los porcentajes. Entonces, tenemos un caso de una mamá que no es portadora, entonces 100% seguridad, a menos que una mutación del novo, que el niño no va a tener hemofilia. Y luego, si la madre es portadora. A mí me gusta hacer un cuadro, es que no sé, un cuadro en el que se pone cómo están los alelos de cada papá. Entonces, de un lado se ponen los de la mamá y en otro se ponen los mamá y papá, que se llama un cuadro de Punnett. Entonces, aquí vamos a poner lo de la mamá y aquí vamos a poner los del papá. Aquí es rojo para que se vea. Entonces, la mamá es la que es portadora. Entonces, uno de sus genes X, que lo vamos a poner con rojo, es el que está afectado, tiene la mutación factor 8, y el otro gene X está completamente normal. Y del papá tiene un X normal y tiene un X normal. Creo que también podría ser que el papá tenga hemofilia y la mamá sea portadora de hemofilia, ¿no? Que puede pasar porque en los centros grandes de hemofilia, pues se conocen las personas, se conocen las familias y se casan entre ellos. Entonces, el cuadro de poner es muy fácil para hacer como rápidamente, se los pregunta en el examen, porque como que pesar tanto, el cuadro solito te lo va a decir. Y vamos a bajar cada uno de los alelos. Entonces aquí es X, Y, X, Y, X, X. Y, X. Entonces, de aquí podemos sacar como conclusión que podemos tener hombres. La mamá puede tener hombres y la mamá puede tener niñas, ¿no? Entonces, si hay hombres, la probabilidad de que tengan hemofilia es del 50% en cada embarazo. Porque no le podemos decir que de 10 embarazos que tenga, 5 van a tener hemofilia, no. En cada embarazo la probabilidad es esta. Y la probabilidad de que no tengan hemofilia es del 50% en hombres. Y ahora si hablamos de mujeres, el 50% van a ser portadoras y el otro 50% van a ser sanas. O sea, no van a ser portadores, no van a tener hemofilia. Entonces es como muy fácil que lo pueden sacar en 10 segundos y ya les facilita la vida en vez de estar pensándolo. Pero ¿qué tal si tenemos a la mamá de 30 años con un embarazo de 2 semanas, pero ahora en vez de tener un embarazo de un niño, tiene el embarazo de una niña, y aquí ahora el problema no es que ella tenga hemofilia, que sea portadora de hemofilia, sino que el papá es el que tiene hemofilia. Entonces hacemos el paso rápido. Mamá, papá,
Entonces, esos son los hombres que pueden tener papá y mamá. Y aquí, 0%. De aquí, 0% de los hombres va a tener hemofilia, porque recordemos que el papá le da a los hombres el Y y la X se la da a la mamá. Entonces, ninguno de los hombres va a tener hemofilia, ninguno de los hombres va a ser portador, aunque sus hermanos sean hombres, pero de las mujeres, son las mujeres, y de las mujeres, si se fijan, todas van a ser portadoras de hemofilia. ¿Ok? Entonces esto cambia completamente, porque también esto es algo que tiene que saber la familia, no por su hija, pero sí porque algo puede tener sangrado menstrual abundante, que no lo piensan tanto, pero sí hay que platicarlo, porque a lo mejor al momento del nacimiento no importa, pero a lo mejor cuando tenga 14 años sí importa, porque esa va a ser la diferencia entre que llegue con una hemoglobina de 4 y se esté muriendo, a que tenga una hemoglobina de 12 porque lo supiste desde un inicio y le diste tratamiento. Y también hay que explicarle que cuando ella se case, ¿cuál es la probabilidad? ¿Qué fue la probabilidad que ya hablamos? Entonces, para los que van a hacer el examen de consejo, esto es súper importante porque es una de las preguntas más confusas de todas porque te ponen como 3 casos y te ponen así como diferentes posibilidades de si la mamá es portadora, si el papá es portador, el papá tiene hemofilia y todo eso. Bueno, ya sabemos qué tipo de herencia tiene. Seguimos con el mismo caso. La madre se realiza finalmente un estudio genético que confirma que tiene una mutación que genera una hemofilia A severa. Ahora tenemos que decirle a la mamá y al ginecólogo y obstetra cuáles son las precauciones, y al pediatra que a lo mejor lo va a recibir, porque a lo mejor tú no vas a ser el hematólogo, sino el neonatólogo lo va a recibir, cuáles son las precauciones en el momento del parto, cuál es el manejo que le tienes que dar al paciente y el tratamiento que se le tiene que dar al recién nacido cuando nazca. Entonces, ¿ustedes qué opinan de eso? ¿Cómo tiene que nacer un niño? Que ya se sabe que la mamá es portadora de hemofilia, aunque no sabemos si el niño tenga o no tenga hemofilia. Parto vaginal, vaginal con forceps, cesárea programada. Debe de ser un evento obstétrico que minimice el trauma, así que es una cesárea, Ajá. porque el parto causa Entonces, compresiones. Sí puede, ajá. sí hay, pero hay riesgo que haya sangrado. Entonces, si los te preguntan, entonces, ¿qué hago? ¿Programo la cesárea o dejo que tenga las contracciones y que nazca? Pero también tiene que ver con la edad gestacional, porque entre mayor edad gestacional, menor es el riesgo de hemorragia a nivel. Porque los prematuros tienen más riesgo. riesgo. Y se Ajá. supone que a nivel que el recién nacido ya no debe de sangrar, pero como es hemofílico. Y entonces el ginecólogo y obstetra viene El número de gesta es, ¿no? La edad de la mamá. Sí, Todas también. las otras O condiciones. sea, hay como muchas cosas que podemos meter aquí. Lo primero es que yo creo que un paciente con hemofilia tiene que verse en un centro que esté para tratar pacientes con hemofilia, ¿no? Que a lo mejor no, ajá, que tenga factor por si pasa algo. Pero, por ejemplo, no podemos mandar al niño a un hospital así porque la familia es súper pobre y vive súper lejos. Entonces, es como cada caso, como irlo viendo, porque a lo mejor si vive en la sierra, a lo mejor sí le programamos la cesárea, ¿no? Pero a lo mejor si vive en Guadalajara y puede ir a una hora a un hospital donde se trata de hemofilia y tienen factor, a lo mejor sí dejo que empiece con el parto y si creen en algún momento que se va a necesitar como algo más o que la paciente, no sé, alguna otra complicación que va a necesitar forceps o que va a ser difícil que tenga el parto vaginal, entonces en ese momento puedes programar la cesárea. Ahí sí es como platicar, yo creo que los tres, el obstetra si se puede, el pediatra, el hematólogo y la familia para saber qué piensan ellos. Pero sí se puede tener un parto vaginal, o sea, no todos los pacientes con probable hemofilia tienen que nacer por cesárea, pero lo que sí no se debería hacer es uso de forceps, porque imagínense, meterle eso a la cabeza de un niño con hemofilia severa, probable hemofilia severa, o sea, puede tener un sangrado que puede terminar con la vida del paciente. Bueno, y entonces eso es sobre el parto. Y ahora hablando de cosas que se hacen al recién nacido cuando nace. ¿Qué le hace al recién nacido cuando nace? Ajá, el cordón umbilical, ¿lo podemos cortar o no? Sí, claro. Sí, tenemos. Sí, tenemos el cordón umbilical.
de cordón umbilical y la vitamina Se K. puede hacer la determinación de los factores, Ajá. no sería como un parámetro para establecer el diagnóstico en este momento, pero sí nos ayudaría a ver Sí, sí. qué tanta, bueno, nos sirve como un bázalo. Ajá. Es preferible sacar los niveles del cordón umbilical, no porque no se pueda sacar por una venopunción, pero por una venopunción le estás quitando un riesgo de un hematoma, a lo mejor por la venopunción, ¿no? En un niño recién nacido. Entonces es preferible por el cordón umbilical, pero también lo puede hacer por venopunción. La doctora Rosy hablaba de la vitamina K. ¿Se la pongo o no se la pongo? La dosis de vitamina. La doctora Rosy está preocupada porque es intramuscular. Por eso, gente que aplique suficiente presión, ¿no? O no está preocupada porque es Sí, por intramuscular. la vía, pues que se la cambien, ¿no? Pero, Ajá, ahí es una. Podemos, en vez de que sea intramuscular, ¿qué otras formas de dar vitamina K hay? Y ahora, Y ahora, no. tengamos disponible así como la topo en los hospitales. Pero esa es una de las cosas que podemos hacer, darle vitamina oral, que se requieren más dosis, como semanales, y sí, pero se puede hacer. Pero no tenemos vitamina K oral en México en ese momento. Es debido a muerte ponerle vitamina K. Intravenosa, pero muy diluida. Riesgos y potencial. Bueno, podría ser, pero yo preferiría a ningún paciente ponerle vitamina K intramuscular exactamente por el riesgo que tiene de complicaciones. A ningún paciente, a menos que sea un paciente con warfarina, que no le voy a dar warfarina por 6 meses porque necesito una neurocirugía. Único momento en el que yo le pondría vitamina K a un paciente intravenoso, si no, no se la pondría. Entonces, puedo esperarme a darle la vitamina K. O sea, no digo que esperen 10 días, pero me puedo esperar a que tenga los resultados de los factores, ¿no? También tenemos que ver cuánto tiempo se tardan en darnos los factores de coagulación o ver cómo está mínimo el TTP si se me lo tiene en 1 hora, ¿no? Si el TTP no está muy prolongado, entonces sí le puedo poner la vitamina K, si no voy a tener los factores. Si los factores van a tardar 7 días, tratar de conseguir la vitamina K oral para ponérsela en el segundo, en el tercer día. También ahí es como muy de que puede hacer muchas cosas, pero pues una inyección intramuscular tiene mucho más riesgo de sangrado que que hacer una venopunción, ¿no? Una punción arterial también es algo que trataríamos de evitar en un paciente con hemofilia, porque aún en los pacientes que no tienen hemofilia, una punción arterial te puede dar un sangrado. Imagínense en un paciente que tiene una hemofilia severa recién nacido. Luego, el tamiz neonatal, ¿se lo hace o no se lo hace? Porque es a los 5 días de vida, algo así, ¿no? Bueno, ya está leyendo. Cuando le vayamos a hacer un tamiz neonatal o cuando vayamos a hacer una venopunción, tenemos que hacer una presión prolongada para evitar que se forme un hematoma, pero sí podemos hacer el tamiz neonatal. Porque pues el tamiz neonatal realmente es como una lancetita muy chiquita que no va intramuscular como la vitamina K. Y ya cambiamos de paciente. Entonces ahora tenemos un recién nacido masculino de término con una hemorragia intracraneal sin historia de trauma. Sin historia de trauma en un recién nacido es que no se les cayó y que no utilizaron forceps, ¿no? No tiene historia familiar de sangrado, no hay muertes familiares tempranas y los estudios de coagulación revelan un TP normal, plaquetas normales, fibrinógeno normal y un TTPA prolongado. Y el paciente estaba en su casa, es un recién nacido pero de varios días, ¿no? Estaba en su casa, lo empezaron a ver raro, convulsionó, lo llevaron a urgencias y lo metieron a Leucinex y vieron que tenía el sangrado. Y los neonatólogos sospechan que el paciente tiene hemofilia porque vieron el TTPA prolongado, pero como no tiene historia familiar de hemofilia y nadie se ha muerto temprano de algún sangrado, dicen, ¿realmente puede ser hemofilia o no puede ser hemofilia? ¿Ustedes qué les dirían? Siempre sí puede, porque el 30% de mutaciones de nuevo. Entonces es algo muy importante, que 1/3 de los casos de hemofilia son mutaciones de novo, y esos son datos que tenemos que conocer para decirlo tanto a los pacientes como a los otros médicos, ¿no? Luego, los neonatólogos te preguntan qué estudio le tendrías que hacer al paciente y qué manejo se le tiene que dar al paciente, que los dos son importantes, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta de ustedes? Salud. Que hay que sacarlo del riesgo. Hay que pasarle plasma o factor para que no se nos vaya. Ok, entonces, Said, la respuesta es Said, porque puedo haber muchas respuestas aquí, muchas.
Said dice, a mí no me importa saber ahorita qué tiene, yo le voy a dar plasma fresco congelado o los dos factores, no sé, Para sacarlo. para que ya no esté sangrando. Ok, es una respuesta válida. El problema con esa respuesta es que no le hiciste factores y no vas a saber realmente cuál es la enfermedad que tiene. Y si tú le diste plasma, ¿ahora qué vas a hacer? Si no mejoras. Tienes que esperar. Sí, Bueno, pasa. le vas a dar tratamiento, porque no te puedes esperar Sí. que sangre. Entonces le vas a seguir dando tratamiento, sin saber qué fue. Pero es una respuesta válida porque está salvando al niño. ¿Qué haría alguien más? Le toman la muestra, Ya. le lavas los tubos y le pasa. Ajá, esa es una también muy buena respuesta. Pero a veces no lo piensa uno, ¿no? Porque a veces está en la urgencia y el sangrado es mucho más importante y piensas en poner lo que sea para que pare, sin pensar, ajá, en ponerle, en tomarle los tubos. Le puedes tomar los tubos, enviarlos y que no te importe qué pase y tú le das el tratamiento. Claro que no es una opción tomarle los tubos y no hacer nada hasta esperar tener los resultados, porque entonces se pueden tardar aquí, no los hacen aquí, entonces yo no sé si estén tardando una semana en darte los resultados en un laboratorio externo y luego enviarlos. Creo que te iba a decir algo. Ok. Bueno, justo lo que hablamos aquí. Luego, por ejemplo, en el caso de Said, bueno, en los dos casos no supimos qué fue, si fue hemofilia A, si fue hemofilia B, si eso es un déficit raro de la coagulación o si es una enfermedad de von Willebrand tipo 3 que me va a prolongar también el TTPA. Entonces, ¿aquí qué hago para el tratamiento? O sea, yo no digo que le da plasma fresco congelado porque tiene todo. Pero tiene todo en la misma cantidad que un concentrado de factor 8 y un concentrado de factor 9. No, muy poca concentración de factor 8. Entonces, o le tendrías que dar mucha cantidad de plasma fresco congelado a un bebecito, o se va a quedar con la subdosis, ¿no? Entonces, ¿alguien tendría otra opción de tratamiento? Si se dan que precipitados, estamos obviando el factor 9. Así que para una urgencia que no sabemos qué tiene, que el precipitado no es una opción. A pesar de que Bueno, es factor 8 y fibrinogen. yo quiero decir algo ahí. Podría ser una opción, porque ¿qué tal y no tienes concentrados de factor 8 ni concentrados de factor 9 y tu sospecha diagnóstica más probable es hemofilia A? Y el concentrado de factor 8 tiene menor volumen y le puedes pasar mucho más que plasma fresco congelado al niño. Entonces yo creo que sí podría ser una opción el crioprecipitado, aunque hablando de crioprecipitados es como lo que va en desaparición en todo el mundo. O sea, en los siguientes años ya no vamos a hablar de crioprecipitados nunca más. Aquí todavía se usa porque hay mucha gente, muchos centros donde no hay factores, ¿no? Pero los crioprecipitados es lo primero que va a desaparecer y ya no lo vamos a ver. Y en muchas partes ya ni siquiera se habla de crioprecipitados y no producen crioprecipitados. Bueno, pero hablamos ya de crioprecipitado. Y vas a continuar lo que estás diciendo. La otra opción es buscar por ejemplo, podemos usar factores puente también como FEIBA, concentrados de factor 7 activado, para buscar también coadyuvantes como antagonistas de la antiplasticidad. Pero sí, por ejemplo, es mucho más caro el FEIBA que un factor 8 y que un factor 9. Si tienes el factor 8 y el factor 9, ¿preferirás ponerle primero el FEIBA? No, el factor 8 y el factor 9. Ok, ¿y le pondrías los dos? ¿Le pondrías uno y dirías de que sangra o no sangra? ¿Le tomo un ataque o no le tomo un ataque? No, porque pasa. Si el sangrado es como el, o sea, activo en ese momento y su vida está en riesgo, yo le pondría los dos. Ok, le pondría los dos. ¿Alguien más? ¿Otra respuesta? Por probabilidad, factor 8. Ya, esa es la respuesta. O sea, todas están buenas, pero esa es una de las mejores respuestas. Por probabilidades, es mucho más frecuente la hemofilia A, o sea, 1 en 4,000 pacientes, 4 en 4,000 recién nacidos vivos masculinos van a tener hemofilia, versus 1 en 25,000 hemofilia B, versus enfermedades raras de la coagulación, 1 en 1,000,000, versus una enfermedad de von Willebrand tipo 3, 1 en 3 millones. O sea, aquí no hay duda, le tienes que poner más factor 8 que factor 9, es lo primero en lo que tienes que pensar. Pero aún así, la primera respuesta de plasma fresco congelado es el manejo estándar porque tienen los dos. Tiene factor 8, factor 9, que sea una cantidad baja y le podría ayudar, dependiendo del tipo de sangrado. Yo preferiría realmente
darle el factor 8 porque es más probable que tenga hemofilia y realmente lo voy a estar tratando versus si le pongo el plasma fresco congelado, que le voy a estar dando una subdosis y menos le daré el plasma fresco congelado si el sangrado con el que se presenta es un sangrado intracraneal. Si fuera una hemartrosis, como que no me preocupa tanto porque le puedo subir el factor a lo mejor a 40%, pero un sangrado intracraneal, no, o sea, jamás lo vas a alcanzar con plasma fresco congelado. Entonces, como... Sí, exacto. Tienes que valorar como qué tipo de hemorragia es, qué tipo de paciente es y qué productos tienes a tu alcance. Pero entonces yo le pongo el factor 8. ¿Cómo sé si el factor 8, si era una hemofilia A y no era al final una hemofilia B? ¿Qué pueden pensar que podemos hacer ahí? Unas pruebas, ajá, los, Pues el tiempo, con el tiempo. la curva de, pero bueno, eso se hace en centros especializados, que es la curva de farmacocinética. Pero Sí, 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 eso no es para algo urgente, estamos hablando de un momento urgente, ¿no? Entonces, hacerle tiempos de coagulación. Le pones el factor e inmediatamente después, 5 minutos, 10 minutos, le tomas el TTPA, porque tú ya tienes un TTPA primario, ¿no? Basal. Entonces, tienes que ver si corrige o no corrige. Si no corrige, es obvio que no le pusiste el factor que es deficiente. Entonces, en ese caso, tú le pones el factor 9 y entonces le vuelves a tomar un TTPA. Si el TTPA corrige, pues ya sabes que es una hemofilia B. Si no corrige, Porque incluso dice que para dosar se esperen 20 a 30 minutos después ¿para qué, perdón? para dosar factor, Ah, ok. ¿no? Entonces, lo más rápido es una prueba de conversión. Ajá, eso es lo más rápido, un TTPA. Si el TTPA no se corrige y ya le pusiste factor 8 y factor 9, ¿qué pueden pensar? factor 7. Pero el TTPA es el que está prolongado y el eso es- TP está mal. No, pero No, pero inhibidores sería la pero pila. Esa es la respuesta que quería para hablar sobre los inhibidores, que realmente Puesto, ¿no? harías inhibidores en un paciente que jamás en su No. vida ha recibido No, factor. o sea, sería raro. Sensibilidad. Ajá. Es como algo en lo que no dudo que pueda pasar, porque todo puede pasar en este mundo, pero no sería como nuestra primera probabilidad. Entonces, ¿qué más? ¿Anticoagulante típico? Un niño puede tener anticoagulante lúpico. Ajá. ¿Otra? Estábamos hablando que todas estas son posibilidades diagnósticas. Entonces, Usar una otra deficiencia. ajá, otra deficiencia. Y bueno, ahí, por ejemplo, si es una deficiencia rara de la coagulación, que ya no sabemos ni qué es, a lo mejor es un factor 11 o un von Willebrand, pues a lo mejor ahí se le ponen un plasma fresco congelado, o ahí tratan de ponerle von Willebrand, o sea, un factor 8, porque también hay que saber cuál le pusieron, ¿no? ¿Fue un factor 8 derivado del plasma, que tiene von Willebrand, o le pusieron un factor 8 recombinante que no tiene factor de von Willebrand? Entonces, como cosas pequeñitas que a veces ni las pensamos, pero que cambian mucho la interpretación de los resultados del paciente. Esto ya fue Son los niveles, Sí, ¿verdad? entonces ahora sí ya lo tratamos y ya le tomamos los niveles, se los tomamos desde el cordón umbilical, desde que nació, no, cuando llegó, antes de darle tratamiento, y el factor 8 nos dio menos de 1%, el factor 9, 35%, el von Willebrand, 90%, y la actividad, 95%. ¿Cuál es su sospecha diagnóstica? Hemofilia A severa. Probablemente aquí lo quise poner como para que fuera un diagnóstico muy certero, pero probablemente aquí el factor 8 hubiera estado un poquito más elevado porque cuando nacen está más elevado y a lo mejor le vuelves a tomar en 3 meses y el factor 8 ya habría estado ahora sí en menos de 1%. Por eso es tan importante como en recién nacidos volver a tomar los factores para corroborar qué tipo de deficiencia tiene. Pero si ya desde el principio estás viendo que tiene un factor 8 menor del 1%, pues sí o sí es una hemofilia A severa. ¿Y cómo se divide la hemofilia A y B? Si tiene un factor 8 o 9 menor del 1%, es severo. Si está entre el 1 y el 5%, es moderada. Y si es del 5 al 40%, es una enfermedad leve. Punto muy importante, si es 1%, es moderada, pero se puede comportar como una hemofilia A severa. Y eso es como lo más reciente de lo que se está hablando ahora, de los hemofílicos moderados que tienen un fenotipo severo y el tratamiento cambia completamente. Así tienes una hemofilia A moderada con 4.9% de factor. Cambiamos de caso, paciente masculino de 3 semanas de vida con diagnóstico ya de hemofilia A severa
y se evaluó desde casi que nació porque tenía antecedentes familiares de hemofilia. Pero el paciente no ha tenido en estas 3 semanas de vida ningún tipo de sangrado. ¿Qué tratamiento le darás al paciente? ¿Necesita profilaxis o no necesita profilaxis? ¿Qué tipo de profilaxis hay? ¿Con qué se la darías? Lo que me quieran decir sobre eso. Pero primero, ¿sí necesita o no necesita Si profilaxis? es una hemofilia A severa confirmada, sí necesita profilaxis. ¿Pero qué no esperamos hasta los 3 años para empezar un profilaxis? Ok, No, entonces, pero eso es No, para para los 3 los años para artículos, hemartrosis. ¿no? Cuando llegue Para daño articular, la definición de profilaxis primaria y secundaria, que es la primera hemartrosis terciaria. antes de los 70 años. Tranquilo. primaria, secundaria y terciaria. súper importantes. Hablar de los 3 años y hablar si sí necesita o no necesita profilaxis, porque, a ver, déjenme ver si ya viene. No, O sea, es que pero, el que necesite profilaxis es una cosa y el cuándo se la vamos a empezar Sí. es otra. Eso. ok, va, muy bien. Entonces, ¿sí necesita o no necesita? Sí, Sí, sí. necesita profilaxis. ¿Y qué es la profilaxis? Bueno, es la administración de factores hemostáticos. Ya O no sí. es factor, ya es factores. O productos derivados que le aseguren una calidad de vida, que disminuyan el riesgo anual de sangrado. Y tiene que ir de la mano, si no me equivoco, que tenga un nivel de fertilidad del 3%. Ay, ahorita vamos a hablar de eso. ¿Qué pacientes sí necesitan profilaxis y qué pacientes no necesitan profilaxis? En este caso, el paciente sí va a necesitar profilaxis porque es una hemofilia A severa y todas las hemofilias A severas van a tenerlo, porque todas las profilaxis se inician cuando se tiene una tendencia de sangrado severa. Entonces, obviamente un paciente con menos de 1% va a tener un buen desangrado. Y a veces no es notar realmente el sangrado, o sea, no es de que, ay, sí, ya vi que tiene una hemartrosis y otra hemartrosis, porque a veces hay sangrados súper chiquitos que quieres prevenir porque quieres prevenir el daño articular y quieres que tu paciente pueda hacer lo que cualquier otra persona haga, ¿no? Si a tu niño le gusta jugar fútbol, vas a decirle, no, no puedes jugar fútbol porque tienes hemofilia. No, o sea, porque eso también le ocasiona problemas emocionales al paciente. Entonces, el objetivo en este momento, y que ojalá mejore todavía mucho más, es hacer que el niño tenga una vida igual que cualquier otra persona que no tiene hemofilia. Y por eso tienes que darle factor, y por eso el factor que tienes que dar tiene que aumentar muchísimo el factor 8 y no decir de que le voy a dar para que aumente 1.5%. No, porque con 1.5% sigues teniendo sangrados. Tienes que hacer que casi llegue al nivel de una persona normal. Y con eso quiero hablar sobre a quién sí le das y a quién no le das. Si tienes un niño con una hemofilia A leve, que no creo que pase, pero que tiene 1000 sangrado, porque bueno, se puede pasar un niño que tiene una hemofilia A leve, pero que es un competidor pues fútbol, porque es algo común, de fútbol, y cada vez que está corriendo, si tú no le das factor, le dobla un poquito la rodilla y tiene una hemartrosis en la rodilla. O sea, pero él quiere ser un futbolista súper reconocido. Pues un paciente que le hace una profilaxis, ¿no? Aunque ni siquiera esté indicado, aunque no esté en ninguna guía, se la vas a dar porque quieres que el paciente tenga una vida comparable a individuos no hemofílicos, ¿no? Entonces a muchas personas les puede dar profilaxis, pero es como ir viendo las necesidades de cada paciente. ¿Y en quién está indicada? Esto, el fenotipo severo clínico o laboratorial. ¿En qué momento iniciarás la profilaxis? Era lo que estábamos hablando, ¿de los 3 años o no los 3 años? ¿Quién se esperaría hasta los 3 años de edad para darle profilaxis a un paciente? Levanten la mano. ¿Qué más sangrado? Nunca ha sangrado el niño, pero tiene hemofilia severa. ¿Quién esperaría hasta los 3 años para darle? Ya son sangrados de cachete, empiezan a gatear, ya ¿A quién le daría profilaxis? Entonces sí van a tener sangrados. Sí. Entonces nadie diría, no hay que darle. ¿Quién se esperaría hasta el primer sangrado? Una hemartrosis que ni siquiera es tan severa para iniciar el sangrado, la profilaxis. Pues se puede ir como Yo más bien esperaría al año más o menos, al año de vida, que es cuando va a empezar apenas o cuando empieza a gatear, por ejemplo. Ajá. Bueno, 6 meses. Y empezar como la profilaxis un poquito más separada, que los papás empiecen como Ok. sí, a normalizar con la ¿Cómo te aplicación. llamas? Esmeralda. Ok, entonces, Esmeralda dice que entre el año, acá a los 6 meses, completando un poco su respuesta, aunque no tenga sangrado, nada más porque el riesgo que tiene de tener sangrado es más o menos de esa edad.
¿no? Luego Jessy quería decir algo. Que lo puedes individualizar cada caso, depende del Ajá. paciente, ¿no? Si empieza Katia y tiene hematomas, incluso tiene riesgo de hacer hematosis ya una edad muy temprana. Entonces, ¿por riesgo Hay una- o por sangrado? Porque eso ya sería sangrado. Tú tienes que individualizar, pero también es el riesgo de que me puedas hacer inhibidores Ajá. por tanta exposición. Entonces, tú a algunos sí se los iniciarías con sangrado y a otros se los iniciarías nada más por el riesgo del sangrado, dependiendo de sus actividades. Pues sí, Ok, hay muy bien, individualizar. está bien. ¿Allá querían decir algo? Sí, ¿Lo mismo? sí, o sea que antes de iniciar, pues sabemos los ciclos de desarrollo, pero dependiendo de cada paciente, Ajá. ¿no? Se va a exponer a partir del sexto mes a trauma. Ajá. Yo le iniciaría, ¿no? ¿A los 6 meses? Como profilaxis. Pero cuando a los 6 meses, cuando ya empieza a tener como más trauma. Ujú. Ok, ¿alguna otra respuesta? Las mamás también se les tiene. También se puede, o si lo cuida el hermano, por ejemplo. Los bebés se caen. Digamos que tienen que la no, vida. se caen. Lo da, ella no le importa nada, ella dice, yo si tengo un hijo con hemofilia, Porque el llanto también puede causar Que luchen por Un vómito, un vómito. a mí me gusta la respuesta de la doctora Anita. Yo le voy a esa. Yo, el niño nace, ya sé que tiene hemofilia severa, yo le doy su profilaxis. Pero ¿No? no tienen ni vida ni nada para ponérsela. Pero tú prefieres No. que el niño tenga un sangrado intracraneal a que le piques una vena. El primer sangrado se le caiga a la mamá. No, y se cae y se revienta con canchita. Es que también uno de los factores más importantes de riesgo para desarrollar inhibidores es que en el evento agudo de sangrado administrar factor Ajá. 8. Estamos llegando a la mejor plática del mundo. Ajá, si tiene factor desde antes de manera profiláctica, no vamos a darle a ese factor de riesgo que es el más importante de Bueno, ¿qué inhibidores. querías? Estás muy callado, Judith. Creo que también debería empezar cuando tenga más riesgo, mejor, Ok, cuando ya empieza a moverse. ajá. Pero siempre va a existir esa posibilidad que se le caiga. ¿Ustedes creen que un niño de 2 meses les va a decir que tiene un dolor súper leve en una articulación? La aura, el aura. Pero se Ajá. supone que vienen cada mes a revisar. ¿Y tú crees, ustedes creen detectar un sangrado leve en la exploración física? Porque también hay microsangrados y hay microsangrados a nivel del sistema nervioso central y de retina en el recién nacido. Digestivos igual. Bueno, a todos. Creo que estamos llegando a la conclusión. Esta es la discusión que se ha tenido en los últimos años y esta es la discusión que se está teniendo y que se va a tener en los siguientes años. Y en lo personal creo, y ya lo están diciendo todas las personas que realmente saben de hemofilia, la profilaxis se tiene que hacer en cuanto haces el diagnóstico de hemofilia. Si el paciente tiene un día y le hiciste el diagnóstico de hemofilia severa, se la tienes que iniciar porque hay microsangrados que en este momento no le van a ocasionar ningún problema, pero cuando tenga 20 años es la diferencia entre que el niño pueda hacer esto o que pueda hacer esto. Y ustedes a lo mejor no lo notan porque tienen un cuerpo perfecto, pero pues no, o sea, es la diferencia entre poderte mover y no poderte mover. No, no es verdad, es verdad, nosotros tenemos que estar agradecidos de todo lo que tenemos, que si ustedes tuvieran hemofilia, lo pensarían, y que como no tienen a lo mejor, porque no lo sé, pues no lo piensan, pero hablábamos de la vía, y la... Están peligrosos. Sí, ya decimos cuándo nos gustaría, pero que nos guste no significa que lo podamos hacer, Depende. ¿verdad? Porque ya hablábamos, hablabas tú de la vía, ¿cómo te llamas? Eli, ella hablaba de que, ¿cómo le vas a poner factor 8 en la vena a un paciente que tiene una vena súper chiquita, se va a mover a las 2 semanas de vida? ¿Pero qué? Bueno, acá dicen, pero no hay. Y ella dice, pero ¿cómo voy a iniciar con emicizumab? Sí se puede. Así se puede. Los nuevos protocolos dicen que se puede iniciar la profilaxis con emicizumab si la tienes. Iniciarla ya. Para facilitar de aplicación. Bueno. El futuro del tratamiento de la hemofilia con un fenotipo severo, que es el futuro en muchos países, pero que es el futuro también en la realidad en muchos otros países, es que el tratamiento se inicia
en el primer mes de vida y el tratamiento se inicia con emicizumab y con nada más. Entonces, algo que les tiene que quedar súper claro, porque una cosa es lo que estamos haciendo aquí porque no tenemos emicizumab, o porque los papás no confían en el emicizumab, o porque está muy caro, o porque el seguro de gastos médicos no nos lo quiere dar, por miles de razones. Pero eso no significa que no sea el mejor tratamiento que le puedes dar a un paciente. Es el mejor tratamiento que le puedes dar a un paciente. Porque bueno, ¿y el emicizumab tiene algún riesgo? O sea, tú le das emicizumab al paciente y ¿qué le puede pasar? Porque también, o sea, ¿desde qué edad está indicado? ¿No está indicado? Parece más paciente más chiquito al que le han puesto emicizumab. Y menores de 2 años se supone que todavía no. ¿Y alguien sabe algo de estudios Heaven? No. Ok, ya no se los voy a poner porque no alcanzamos, pero este estudios Heaven, el último estudio, que es el 7, habla del emicizumab, profilaxis con emicizumab en pacientes menores de 1 año. Y en este estudio, el paciente más chiquito que se metió tenía 9 días. Entonces, el emicizumab se puede dar durante el primer mes de vida. Y el objetivo es detectar un paciente con una hemofilia ACV en el primer mes de vida y estar reiniciando el emicizumab en el primer mes de vida. Y no tiene riesgo, si no le va a pasar nada. Claro que se empezó a usar hace que unos 7 años, como más comúnmente en muchos hospitales. Entonces, todavía nos falta como conocer más del emicizumab, que es como uno de los riesgos pues, por los que podría decir, no se lo doy. Pero pues hasta ahorita no ha pasado absolutamente nada malo con el emicizumab. Entonces, bueno, ya llegamos a esta parte, ¿en qué le darías, no? ¿Le hubieran dado el factor o le hubieran dado el emicizumab? Para la hemofilia B, ¿hay algún producto que se les pueda dar que se parezca al emicizumab o no? Creo que hay estudios, pero no me acuerdo su nombre y ya no están aprobados. Creo que están en fase 2 o fase 3. Hubo muchos medicamentos que, como en el 2016, se restringieron porque estaban causando trombosis, pero ya han resurgido nuevamente. Entonces, hay muchos nuevos medicamentos que no se parecen al emicizumab, pero tienen un efecto parecido como el concizumab, el fitusiran, el MindAid. Hay un buen de medicamentos que ahorita se están haciendo que pueden servir tanto para hemofilia A como para hemofilia B y que en los siguientes años, en los siguientes años vamos a estarlos viendo. Pero ahorita todavía no, porque solamente se están usando en países que tienen el dinero para usarlos y pues México obviamente no. Y muchos están en fase de investigación todavía. Y bueno, ya hablamos de por qué elegiríamos, no, por qué yo elegiría el factor 8 versus el emicizumab o viceversa. Bueno, ustedes, ¿por qué? El factor 8 porque es el que es más accesible y más fácil de obtener, a diferencia del emicizumab. Pero el emicizumab, pues nos viene a prevenir el desarrollo temprano de inhibidores. Pues tiene es más fácil su administración al ser subcutáneo. Entre más tiempo prolonguemos la administración de la exposición de factores en el paciente, más protegido va a estar de la formación de inhibidores. Entonces, sí, también por eso sería como preferible empezar. Ok, entonces el factor 8 es más barato, lo pueden conseguir más fácilmente. La aplicación no es tan fácil, sí es, pero intravenosa versus subcutáneo, pues obviamente no es tan fácil. El factor 8 me puede desarrollar inhibidores. Luego el emicizumab. Perdón, la frecuencia de administración también sería una. La frecuencia de administración es cada 2, cada 3 días o cada 1 semana, dependiendo del factor. Si es un derivado plasmático, todavía tiene como el riesgo, que ya no tanto, de alguna infección. El emicizumab es caro, pero es una dosis semanal o cada 2 semanas o cada 4 semanas. El emicizumab no me va a desarrollar inhibidores contra factor 8, pero podríamos teóricamente desarrollar factores inhibidores contra el emicizumab. Y algo de lo más importante es, algo que no se ha dicho, es qué tanto me protege el emicizumab versus el factor 8. Y versus cuál factor 8, ¿no? Porque tenemos factores 8 derivado plasmático. Que la vida media es como la misma que la que tiene su factor 8 endógeno, 12 horas. Y luego tenemos factores 8 recombinantes de vida media estándar y de vida media prolongada. Entonces, la vida media estándar
dobla como 1.5 veces o algo así, entonces le puedo 1.5 y esto se lo puede prolongar como unas 2 veces. Entonces, este factor lo puedo dar cada 2 días, este factor lo puedo dar cada 3 días, y hay todavía uno de super vida prolongadísima, que es otro de lo más nuevo, el hemofilia, que lo puedes dar una vez por semana. Y esto es algo que también estaría súper padre hablar. De Altuvio. Altuvio es un factor 8 recombinante de una vida media súper prolongada de una semana. Entonces, aquí es cuando llegas y dices, ¿le doy el emicizumab una vez por semana o le doy el Altuvio una vez por semana? ¿No? Porque esa es la plática de del último congreso de hemofilia. Todas las personas estaban hablando, ¿le doy el emicizumab o le voy al Altuvio? Y la gente decía, Altuvio, 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 Altuvio. Pero son personas que no están dando emicizumab, ¿no? Entonces, factor 8 plasmático. Este es el porcentaje de factor 8, ¿no? Y esto es el tiempo. Yo le pongo un factor 8 plasmático que solo dura un día, 2 días, un día, 3 días, 6 días. Yo le pongo un factor 8 plasmático y se lo pongo y sube un montón, ¿no? Pero igual baja. Y sube un montón y baja. Y sube un montón y baja. Y sube un montón y baja. Entonces, estos niños estamos dejándolos todo este tiempo desprotegidos. Porque a lo mejor sí le estoy aumentando el factor a 40%, pero aquí está en 10% y luego aquí está en 0%. Luego le doy uno de vida media estándar. Entonces, con el de vida media estándar, ya es esto, ¿no? Entonces se lo vuelvo a poner antes de que baje completamente. Y entonces aquí ya nunca llegó a ese 0%. Luego le doy un factor 8 de vida media extendida. Y entonces va a pasar esto, ¿no? Entonces, si me preguntan si solamente tengo factores 8, obviamente quiero el factor 8 que me protege al niño más tiempo. Entonces, obviamente voy a preferir al tubio que un factor 8 derivado plasmático. O sea, ahí no hay duda. O sea, aquí en México ya ni siquiera debería haber conversaciones entre ¿qué prefieres, el plasmático o el factor 8 recombinante? O sea, no hay dudas. O sea, ni siquiera platiquen de eso. Cuando estén platicando de eso, digan, gracias, bye. No, porque es un tema que todos están hablando aquí hace 2 o 3 años. Es algo de lo que no deberíamos estar hablando. O sea, cada centro debería estar diciendo quiero emicizumab y quiero emicizumab y quiero emicizumab. No, quiero plasmático versus quiero factor 8 recombinante. O sea, no, plasmático recombinante, no hay duda, aunque digan que cause más inhibidores el recombinante que el plasmático, me va a proteger mucho más a mi niño, el recombinante que el plasmático, entonces le vas a dar recombinante. Claro que yo sé que a veces no tienes recombinante y tienes que dar plasmático, y tampoco hay duda, le vas a dar plasmático porque es lo único que tienes. Y luego me llega el emicizumab. Bueno, aquí tal vez no veamos, bueno, voy a poner, bueno, supongo que será un 40%, pero si no, ya me cambia toda la historia. Le doy emicizumab y lo puedo dar una vez por semana, una vez a la semana, 2 veces a la semana, 4 veces a la semana, la dosis cambia, pero el emicizumab se lo voy a dar y me va a hacer esto. Durante 4 semanas. ¿Qué prefieres? ¿Que el niño jamás tenga este y este? Sí, ¿no? O sea, yo prefiero que mi niño jamás llegue a un pico, a una disminución tan grave del factor 8. Eso es lo que hace el emicizumab. El emicizumab tiene, no creo que le vamos aquí, pero más o menos nos da un 20% de actividad del factor 8. Entonces, el emicizumab es uno de los mejores tratamientos de hemofilia y eso es lo que deberíamos estar hablando y tratando a nuestros pacientes. Yo creo que es lo único que vamos a alcanzar a ver ya. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Muy interesante.
Casos clínicos muy interesantes. Muy Sí. artículos. Sí, todavía quedan un buen de cosas porque también podríamos haber hablado de inhibidores, pero otra cosa es que en países donde se usa el emicizumab no hay inhibidores. Entonces, No hay duda. no, o sea, ajá, ¿cómo podemos dudar que el emicizumab no es lo mejor si no desarrolla inhibidores? O sea, los inhibidores eran súper difíciles de tratar hace 15, 20 años, es carísimo. Le tienes Ah, que el emicizumab, digo, no, respecto a manejar inhibidores después, ¿no? ¿Verdad? Caro? Sí, no, o sea, Inhibidores esto era de lo que se hablaba antes. Hemofilia A con inhibidores de alta respuesta, ¿cómo lo tratas? Le das, esto era lo de antes. Le das inducción en la tolerancia inmune con factor 8 dosis grandísimas que cuesta carísimo. Pero aparte le tienes que dar profilaxis con algo que no sea factor 8, que es factor o sea, que es FEIBA Sí. o es factor 7, que sale carísimo. Y aparte tienes que tratar el sangrado. O sea, era todo esto, es algo carísimo. Y después dijeron, bueno, en vez de darle el FEIBA y el factor 7, le vamos a dar profilaxis, pero vamos a seguir haciendo inducción a la tolerancia inmune para quitar el factor, los inhibidores y poder darle al paciente factor 8. Entonces todavía estaban desperdiciando una gran cantidad de dinero y aparte tenías que seguir tratando sangrados. Y lo más nuevo es, no inducción a la tolerancia inmune, si el paciente tuvo inhibidores, qué bueno que se los quede y le voy a dar emicizumab y le voy a tratar el sangrado. Pero no voy a tratar el sangrado con factor 8 porque inicié el emicizumab de las 4 semanas de vida y nunca voy a desarrollar inhibidores. Porque los pacientes que tienen emicizumab no sangran. Entonces, si no sangra, nunca se expone a factor 8, entonces nunca va a desarrollar inhibidores. O sea, es el cambio de los pacientes de 40 años que tienen VIH, que no pueden trabajar, que no se pueden mover y que son dependientes. A un niño que puede ser un futbolista en estos tiempos. O sea, no hay duda que el emicizumab es lo que vino a cambiar el mundo de la hemofilia. Que no les gustan los laboratorios de todos los factores, ¿verdad? Sí, por eso se sigue hablando del Altuvio. Porque ellos quieren seguir ganando dinero con el Altuvio. Porque saben que la tienen perdida. Sí. Ajá. Si pueden leer los casos que faltaron, estaría padre Sí. para que le De hecho, hay que los comentamos así en 5 minutos, pero ya viéndolos revisados, si quieren, con sus aportaciones que tengo. en la presentación que yo creo que los van a pasar, ¿no? Sí, ya lo entiendo. El siguiente es muy bien. ¿Le parece si le dejo Nada. y te tienes que ir? Pues me voy para allá, pero si no me espero. Sí, para que nos presentes bien el tema. La cuarta. Ya recayó, sí. Si quieres, guarda